Buenas hermanos y hermanos de Facebook. Se acerca el 2025 y lo que queremos hoy día es que usted sepa cómo saber que Dios está con usted todos los días, todo el tiempo. Muchos me han preguntado, no solamente como pastor, sino también cuando veo pacientes, doctor, ¿cómo es que me puedo sentir bien constantemente? ¿Cómo puedo realmente tener una vida triunfante, una vida en que Dios gobierna mi vida y el pecado está lejos de mí? Yo he hablado con muchas personas, he hablado con muchos pastores, he hablado bastantes personas y a veces no entienden lo del pecado. Y la mayoría de pastores que he hablado, la mayoría de personas que he hablado, siempre dicen que el cristiano peca. O sea, nunca puede dejar de pecar. Yo sé que eso está en cada corazón de los cristianos que he hablado, de tantos miles y miles de cristianos. Es más, cuando estuve en Europa y en Chile dando unas conferencias, la pregunta que más se repetía que me hacían eso era porque habían visto el canal de YouTube y decían: he escuchado decir a usted que el cristiano no peca. ¿Cómo es posible eso si la Biblia dice que el cristiano peca? Yo siempre les pregunto, ¿de dónde sale ustedes en la Biblia que el cristiano peca? Dice en 1 Juan, todos tienen casi todo este versículo, tienen 1 Juan capítulo 1, dice claramente, ¿cómo se llama? El que dice que no ha pecado, o sea, niega a Dios, o sea, no tiene a Cristo realmente, o sea, hace mentiroso a Cristo. Este versículo, que nosotros es el 8 y más adelante, en 1 Juan, es escrito para gnósticos, no es escrito para nosotros, los que ya conocemos a Dios. Les voy a explicar claramente. El gnóstico creía que el pecado estaba fuera del cuerpo. Entonces realmente, si ellos hacían algo malo, ellos no pecaban. Y entonces Juan tiene que aclarar, no. Si tú pecas, está en tu cuerpo. Y si dices que no has pecado, haces mentiroso a Dios. Y por eso lo aclara. Pero más adelante, en 1 Juan capítulo 3, dice claramente que el que está en Cristo no peca. Y el que peca nunca ha conocido a Cristo. Entonces, es muy difícil a veces enfrentar este tema. Y por supuesto no es solamente difícil para los pastores que he hablado, sino también para mí. En el seminario cuando estudié, yo preguntaba constantemente eso. Pero siempre me evadían la pregunta. No enfrentaban la pregunta. Hasta que un día tuve que preguntarme yo solo y entender cómo es posible que un cristiano no peque. Entonces, yo creo que Dios puso un ejemplo muy sencillo en mi cabeza. Y fue a través de un paciente. El paciente, o sea, era un padre que trajo al paciente a un niño de 11 años. Adicto a marihuana. Y este niño, adicto a marihuana, yo le pregunté, ¿cuántas veces has fumado marihuana delante de tu papá? El chiquito se puso a pensar y me dijo, nunca. ¿Y por qué no fumas marihuana delante de tu papá? Y el chiquito me mira como si yo fuera tonto y me dice, porque está mi papá. ¿Cómo va a fumar marihuana delante de mi papá? Esa respuesta me trajo a mí la respuesta bíblica, porque el cristiano no peca. La Biblia nos enseña que Dios hace morada en nosotros, que Dios está en nosotros. Y si Dios está en nosotros y hace morada en nosotros, Dios siempre está con nosotros. Es más, la Biblia se atreve a decir que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, entonces nosotros nunca pecaríamos.
No podría ser adúltero sabiendo que Dios mora en mí y Dios está conmigo. No podría ser adicto a pornografía, que es lo que más trato generalmente, si soy consciente que Dios está conmigo. No podía hacer ningún exceso sabiendo que Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque el niño, ¿te acuerdas lo que dijo? Porque mi papá está ahí. Es igual, le he preguntado, ya después de esto, que han pasado muchos años, como 20 años, le he preguntado a cada paciente que viene, ¿no? Si es adicto a algo, si lo hace delante de su mamá, lo hace delante de su esposa, o lo hace delante, y me dicen no, pero sí lo pueden hacer delante de Dios. Porque la mayoría que he visto, o son pastores, o son cristianos de mucho tiempo. Entonces siempre mi pregunta fue, ¿cómo puedo darle a ellos la herramienta de saber que Dios está con ellos? Y es más, yo creo que el secreto del cristiano no es ir cada domingo a una iglesia. El secreto del cristiano es saber que Dios está con él todos los días y junto a él. Está con él siempre. La Biblia dice, si amas mi palabra, no, me amas a mí, y yo y mi Padre haremos morada en ti. O sea, yo y mi Padre estaremos contigo. Por eso para mí es importante entender algo. Había una persona que no tenía el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo se le revelaba de vez en cuando o muchas veces se le revelaba. Y ese hombre siempre quería agradar a Dios, pero fallaba constantemente, porque no tenía lo que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo. Después de Cristo viene el Espíritu Santo. Él trae el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba de vez en cuando, y se manifestaba y ponía el Espíritu donde Él quería a ciertas personas, pero no era como ahora que nosotros a través de Jesucristo recibimos. Esta persona amaba a Dios, cantaba a Dios, escribía para Dios todo, pero un día vio a una mujer bañándose. Y cuando vio a esa mujer bañándose, se enamoró de la mujer. Y no solamente se enamoró de la mujer, sino mandó matar al esposo para quedarse con la mujer. Ese hombre es el famoso David. Hace poco estuve en Jerusalén, hace unos años, y lo más importante del punto de vista judío es visitar la tumba de David. Incluso hay una cola que tú haces y ves la tumba de David. Es muy importante este personaje. Pero ese personaje fue un asesino, este personaje fue un adúltero, este personaje fue terrible. Pero Dios al final tuvo algo con él, misericordia, y mandó a un siervo, a Natán, y le dijo lo que había hecho. Y ahí recién se dio cuenta él que Dios sabía. Porque él, como la mayoría de cristianos, cree que cuando peca, Dios no sabe. Si el pastor se entera, ahí la tristeza porque le va a acusar a Dios de repente o alguien le va a acusar a Dios. Pero la mayoría de cristianos piensa que cuando uno peca, si el resto no lo sabe, está bien. Pero David aprendió que él había pecado y que Dios lo sabía por medio de Natán. Entonces, cuando Natán habla con él realmente, le hace saber el pecado, David cambia totalmente y escribe 2 salmos, el 32 y el 51. En el 32 dice que él sufrió mucho mientras cayó su pecado. Y el 51 dice bien claro, Señor, devuélveme tu Santo Espíritu. O sea, David sufrió. Pero el salmo más importante que David escribió es esto, que Dios lo conoce muy bien. Y es el primer consejo que te doy, que debes entender que Dios te conoce. Independientemente si vas a una iglesia o no vas a una iglesia, Dios te conoce. Dios conoce a cada persona íntimamente. Conoce cada movimiento, cada acción. Qué difícil librarse de un Dios así. ¿No? Adán, cuando pecó, lo primero que quiso fue esconderse de Dios.
Pero Dios le dijo, ¿por qué te escondes? ¿Y quién te ha enseñado lo que es malo y lo que es bueno? Por eso es bien importante entender, Dios te conoce. Lo primero que va a hacer que tú seas consciente de la presencia de Dios en tu vida, es que Dios te conoce. Dios conoce cada movimiento que haces, en la oscuridad, en la luz, donde estés, Dios te conoce. Ahora tú dirás, qué difícil andar con un Dios que siempre está contigo. No, Dios conoce todo. Él escribió esto, David después escribió este salmo. Yo te aconsejo, porque nomás voy a leer 6 versículos, pero este salmo, el 139, lo debes leer completamente. Al final del salmo hay un versículo que yo utilizo cuando enseño meditación. Porque si Dios me conoce, el único que me puede decir en qué estoy mal es Dios. Y yo le digo, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay camino de perdición y apártalo de mí. Ese es parte de mi segundo paso en meditación. Pero dice la Biblia así, oh Jehová, oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Él sabía que Dios lo conocía. Y usted puede leer todo el Salmo porque dice, desde el vientre de mi madre tú me formaste y todo. El Salmo es hermoso y maravilloso. Es un Salmo que para mí ha significado mucho en mi vida. Es más, lo he puesto delante de neurocientíficos, este Salmo. Y es increíble cómo se le abre los ojos por la curiosidad, por saber realmente. Pero este Salmo para mí es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Y sé todos los días de mi vida, sé cada minuto de mi vida que Dios me conoce. Dios sabe lo que estoy haciendo. No necesito que mi mamá sepa, ya falleció mi mamita. No necesito que mi esposa sepa. No necesita que nadie sepa, que los de la iglesia sepan. No me necesito. Yo sé que Dios, que es más grande que mi esposa, que mi mamá, que la iglesia, se lo sabe. Y eso cambia tu conducta. Porque generalmente no tratas de pecar, si eres pastor, delante de la iglesia. O no vas a hacer nada delante de la iglesia. O sea, vas a comportarte bien delante de los otros. Pero ahí estás ignorando algo. Que el más importante es Dios, es más grande que la iglesia, más grande que cualquier persona, y mora en ti, y Dios te conoce, Dios sabe lo que haces. Ahora, ¿esto te ayudaría? Sí te ayuda, pero no totalmente, sino porque es una carga. Caramba, Dios sabe, es una carga. Pero la segunda cosa que debes saber es conocer a Dios y entender por qué Él ha hecho esto así. Ahora la pregunta es, ¿tú puedes conocer a Dios? De repente a través de una persona. Cuando estudié arquitectura, aprendí algo muy importante. Aprendí 3 estilos de arquitectura que me impresionaron, por eso hay muchos más, pero estos 3 me impresionaron. Sobre todo los 2 primeros. Primero, el Renacimiento y el Barroco. Después el Gótico, pero el Gótico lo dejamos para otro momento. El Renacimiento y el Barroco, una gran diferencia. Tú, en los diseños de templos católicos o templos cristianos que le llamaban en esa época, al entrar tú vas a ver algo así como esto. De frente ves un altar y de frente ves al sacerdote, al cura o al que dirige. Es igualito que nosotros. No hay nada que oculte, es claridad. Renacimiento es claridad. En el Renacimiento más o menos camina todo el tiempo hasta que el famoso Lutero escribe y clava la Biblia y clava sus estatutos en las catedrales. Entonces Lutero trae que es realmente conocer a Dios, y tú lo puedes conocer a través de la Biblia, y eso no le gustaba al católico. Por eso generalmente
generalmente ni un católico sabe la Biblia, pero no me quedaría sorprendido que ni un bautista también casi no sabe la Biblia. Porque es lo primero que va a quitar Satanás, porque sabe que la Biblia es la espada del Espíritu Santo. El interés por leer, porque no tengo tiempo, qué sé yo. Pero cuando Lutero hizo eso, ya el pueblo tuvo acceso a la Biblia. Entonces los católicos se pusieron mal y comenzaron a decir que era imposible tener acceso. Entonces cambiaron el Renacimiento. El Renacimiento, acuérdate lo que te expliqué, entrar y veías todo, entendías todo. Entonces ellos comienzan a crear el barroco, que significa confusión. Y el barroco, tú entras a una iglesia, he visitado muchas iglesias barrocas porque las he estudiado, entras y tú no sabes dónde está el altar. Tienes altar acá, altar a la izquierda, altar a la derecha, altar. Es como que necesitas una guía. Las columnas son disfrazadas, no parecen columnas, parecen ramos de flores. Estoy exagerando en esa parte para poderme hacerme entender. Pero eso es el barroco. Es la confusión. Lo que tú nomás puedes aprender a través de una persona es el barroco. Tú necesitas al cura, necesitas al sacerdote para poder entender. Bueno, eso también ha pasado en las iglesias evangélicas. Tú necesitas al apóstol, necesitas al profeta, necesitas al pastor para poder aprender. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que tú puedes tener acceso directo a Dios y no necesitas a nadie, para poder aprender de Dios y entender a Dios. En pocas palabras, no me necesitas a mí, no necesitas a nadie. Tú nomás necesitas ir donde Dios. La Biblia dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Por qué es importante esta parte de la Biblia? Porque el mismo Dios, inspirando a Jeremías, dice: es posible entenderme y es posible conocerme. La mayoría de personas te dicen entender a Dios es difícil, pero es posible entenderlo. Conocer a Dios, bueno, es difícil, es posible conocerlo. Y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Para mí es bien importante entender eso. En primer lugar, saber que Dios te conoce. Eso, Dios quiera que lo hayan entendido eso, y yo creo que todos los cristianos lo entienden eso. El segundo lugar es que tú debes conocer a Dios y que tú puedes conocer a Dios a través de su palabra, hablar con Él. Más Jesús dijo: arrepentidos, o sea, cambien su manera de pensar, el reino de Dios se ha acercado. Porque para los judíos el reino de Dios está bien lejos. El reino de Dios se ha acercado. Y ahora oraré, se ha acercado tanto que ya no vas a decir Jehová, es algo que nosotros hemos inventado, pero es la YHWH que no se pronuncia en hebreo. Para que tengan idea cómo se pronuncia, después de estudios que han hallado, es como respirar, que la vez pasada le enseñé, creo. Así se pronuncia Dios en hebreo. Y la mayoría de personas no lo dicen. Por eso la Biblia dice: todo el que respira, alabe a Jehová, porque está alabando a Jehová. Entender eso, porque lo que trae Jesús es que tú tengas acceso a Dios, conozcas a Dios. Cuando dice arrepentidos, o sea, cambien de mente, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado? A nivel tal que tú, cuando oras, ya no es que no puedes mencionar el nombre de Jehová, sino vas a decir Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la manera que se ha acercado. Entender, para mí, eso ha sido enorme. Enorme, o sea, algo muy grande. Es mucho, no lo puedo comprender, la verdad. Pero saber que puedo tener acceso a Dios. Entonces, la cosa es ponerlo en práctica. Ahora, escuchen esto, porque es bien importante. Tú puedes saber que Dios te conoce. Tú puedes saber que tú puedes conocer a Dios, pero no es el secreto eso. La Biblia dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero todo el que cree en Dios tiene que creer que hay un Dios. Y segundo,
que es galardonador, o sea que te va a galardonar, te va a dar un premio, te va a dar algo especial el que se acerca a Él. Y eso es importante, saber entender que lo que tiene Dios para ti es bueno. Y lo primero que tiene ese, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Galardonador es que vas a recibir algo. Y bien claro es esto, que lo que Él tiene para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Y eso es su voluntad. O sea, lo que tiene para Douglas es bueno, agradable y perfecto. Yo me acuerdo cuando me iba a casar, estaba buscando novia, pues me iba a casar, siempre le pedía a Dios sabiduría y que no meta la pata. ¿Saben lo que es no meter la pata, no? O sea, que no haga una equivocación. Y siempre trataba de depender de Él. Y gracias a Dios que por circunstancias me quedé sin gasolina, fui a la casa de Marisol, porque conocía a su cuñado, a pedirle prestado para echar gasolina porque no tenía mi billetera. Y sabes, salió Marisol. Ahí me quedé enamoradísimo, ¿no? Y nos casamos después. La vez pasada nosotros tenemos un cuadro en nuestra sala donde estamos todos. Y la vez pasada con Marisol le dije, eso es lo que ha hecho Dios. Y yo, ¿qué cosa? Mira, empezamos 2, ahora somos 15. Eso es lo que hace Dios. Pero lo que ha hecho Dios es más, es 46 años de casado. Pero no solamente 46 años de casado, sino 46 años y cada día, cada año, aunque no crean que lo digo por Marisol o porque trato de pasar un buen año, ¿no? O un año nuevo, cada día te amo más. Cada día es más amor lo que tengo y más amor a nuestros hijos, a todos los que Dios ha, digamos, ha traído a que sean parte de nuestro hogar. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene Dios para ti es bueno, agradable y perfecto. El problema es que no lo vemos, lo bueno, lo agradable y perfecto. ¿Por qué? Porque no sabemos que Dios nos conoce. No sabemos que nosotros podemos conocer a Dios y debemos conocer a Dios. Tanto es así que el Señor dijo así, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, y ponga su nombre. Dios ha preparado para usted. Pero no las veo, porque yo lo que veo es todo esfuerzo, a veces aburrimiento, a veces hacer esto, hacer el otro. El problema es que no tienes esa comunión que deberías tener como Dios, como Padre, preguntándole cada cosa. Así como le pedí encontrar a la novia que debía tener, como pedí por cada hija que nació, como siempre pedí por cada esposo de cada hija, cada esposo que cada hija iba a tener. Y pedí por cada nieto que iba a tener. Tu Padre está ahí. Y si sabes, el secreto es esto. ¿Por qué me acerco a Él? Porque sé y por qué le pido a Él. Porque sé que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. No quiero perder esa oportunidad. Y por eso siempre. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 2 al 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son los que ha preparado. O sea, no es cuestión de un consejero, no es cuestión de un psicólogo, no es cuestión de un psiquiatra, no es cuestión de un médico, no es cuestión, sino es cuestión de un plan de Dios que Él ha preparado ya para ti. El secreto es conocer eso. Ahora, ¿es posible conocerlo eso? Sí. La Biblia, mi esposa lo leyó parte de este versículo hoy día en la mañana. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, es posible, sí, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, es posible encontrar a Dios, es posible conocer a Dios cuando lo buscas de todo corazón. Ahora, déjame decirte, y voy a terminar con esto, 3 cosas. Saber que Dios te conoce. Segundo, que tú conoces a Dios. Y tercero,
que crees que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Eso te va a dar conciencia de la presencia de Dios. Voy a terminar con esto. Dr. Benson, de Harvard, hizo por 50 años un estudio sobre qué personas realmente se sanaban cuando iban al médico. Y encontró, después de 50 años, encontró que los únicos que sanaban eran aquellos que el doctor los conocía a ellos muy bien. Sabía dónde vivía, sabía si en su casa había cucarachas, no había cucarachas, si había parque, no había parque, si realmente, cómo vivía él, si estaba bien su hogar, no estaba bien su hogar. O sea, el doctor lo conocía perfectamente al paciente. La segunda era, el paciente conocía bien al doctor. Cuando nosotros crecíamos, yo era niño, nosotros teníamos un doctor familiar de cabecera, el doctor Arnáez. No sé si su hijo me podrá escuchar algún día esto, pero el doctor Arnáez significó mucho para nosotros, mucho. Él conocía a mi familia perfectamente, pero nosotros lo conocíamos a él también perfectamente, conocíamos a toda su familia, incluso mi mamá conocía qué le gustaba, que cuando iba el doctor a vernos se quedaba a comer. Dime, ¿qué doctor hoy día se queda a comer en tu casa? ¿Qué doctor conoces tú si nomás son 5 minutos mirando una computadora y ni siquiera mirándote a ti? Es tan importante entender esto. ¿Por qué? Porque el doctor Benson encontró esto. Que si el doctor te conoce, si tú conoces bien al doctor y los dos creen en el tratamiento, se sanan. Esos son los que encontraron sanidad. Por eso es que ahora no hay mucha sanidad, porque nadie conoce al doctor. El doctor ni siquiera te conoce a ti, ni siquiera cada vez que te ve te va a preguntar el nombre o algo así, porque ve 50 al día o 40 al día o 30 al día y piensan que no es importante. Solamente ven en la computadora cómo está tu presión, cómo están tus síntomas vitales y te manda a la casa. El doctor Benson descubrió que no era así. La relación es lo que sanaba. La relación era lo que calmaba el estrés en el paciente. La relación era lo que hacía efectivo el tratamiento porque lo creía. Le hacía caso, come esto, no comas esto y el otro. En cambio, los doctores hoy día ni siquiera te aconsejan que debes comer o que no debes comer. Por eso es tan importante entender eso. Ahora, pasándolo esto, porque esto lo encontré antes de que Benson terminara su estudio, ¿no? Si tú sabes que Dios te conoce y tú conoces a Dios y tú crees que lo que tiene Dios para ti, o sea, el tratamiento, es bueno, perfecto, agradable, todos los días buscarás a Dios y todos los días serás consciente de la presencia de Dios en tu vida y verás cómo actúa en tu vida, en todo. Qué comer, qué no comer, qué pensar, qué no pensar, qué amar, qué no amar, qué actuar y qué no actuar. Dios quiera que haya podido entender, y si usted ha entendido, por favor, puede tener los versículos que mi esposa los pondrá más adelante y usted lo puede enseñar a otro, porque no hay mayor regalo para este año saber que Dios está contigo. Acuérdate de David, empezamos con David y terminaré con David. David escribió: aunque pase por valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y ese es el secreto, que Dios está contigo. Y Dios quiera que este 2025 lo pases cada día, cada segundo, con la presencia del Señor al lado tuyo. Verás cómo Él te hará libre del pecado. Él te hará libre de estrés. Él te hará libre de todas las cosas que a veces creemos que son imposibles alcanzarlas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por todas las cosas bellas que has hecho por nosotros, Señor. Te pido por todas las personas que han escuchado y que sepan, Señor, que tú los conoces, que ellos te pueden conocer y que lo que tienes para ellos es bueno, perfecto y agradable. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Feliz año nuevo a todos, hermanos. Que Dios los bendiga enormemente. Que este 2025 nos veamos más seguido. Bye bye.